Bienvenidos al avance del capítulo 129 de la telenovela Simplemente María. Víctor estaba completamente fuera de sí al enterarse de que supuestamente María estaba esperando un hijo del conde. La información le había llegado de manera abrupta y desordenada, y en su estado de ira no pudo procesarla con claridad. Al enfrentarse cara a cara con el conde, la furia contenida en su interior explotó en una tormenta de gritos y reproches. El conde, tratando de calmarlo y explicarle que todo era un malentendido, intentó razonar con él, pero Víctor no estaba dispuesto a escuchar. Con el rostro desencajado por el dolor y la rabia, comenzó a lanzar acusaciones sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Alegó que María y el conde habían tenido una relación desde mucho antes de que él se casara con ella y que todo había sido una farsa planeada para humillarlo y engañarlo. María, que también se encontraba presente, escuchaba en silencio con lágrimas de frustración acumulándose en sus ojos. Finalmente, agotada por las constantes agresiones verbales, le dijo con voz temblorosa pero firme que ya no lo amaba y que era mejor que se fuera. Esta declaración, en lugar de apaciguar a Víctor, lo enfureció aún más. Al escuchar estas palabras, María sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Salió corriendo tras él sin saber qué decir ni cómo detenerlo, pero cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Víctor había desaparecido. Desesperada, María decidió tomar un taxi para seguirlo. Por otro lado, Ivonne, en su habitual tono burlón, no dejaba de reírse de su tío Arturo, recordándole una y otra vez cómo el conde lo había golpeado y humillado públicamente. Sin embargo, su actitud cambió radicalmente cuando, entre risas, comenzó a expresar su frustración y enojo. Su humor se tornó sobrio al asegurar que no permitiría que José fuera feliz si no era con ella. Era evidente que su obsesión por él iba más allá de lo racional, y sus palabras cargadas de resentimiento y celos reflejaban una mente perturbada y dispuesta a todo para conseguir lo que quería. María, por su parte, continuaba su desesperada búsqueda por alcanzar a Víctor. Su mente era un torbellino de emociones y en su prisa no se percató del peligro que la rodeaba. De repente había sufrido un accidente automovilístico. Lorena, que le seguía de cerca, no dudó ni un segundo en aprovechar la situación. Con rapidez y cautela se acercó al lugar del accidente y, bajo la apariencia de una preocupada familiar, comenzó a revisar las pertenencias de María. Su objetivo no era otro que robarle lo que pudiera y quizás obtener algún tipo de ventaja. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el conde se encontraba con Justin, confesándole en un arranque de sinceridad que estaba enamorado de María, pero que había decidido dejar esos sentimientos a un lado para mantener su amistad. Justin, quien siempre había apoyado al conde, quedó perplejo y triste al escuchar la confesión. Sabía que el conde estaba lidiando con un conflicto interno. En sus sentimientos hacia María eran profundos y complicados. En el hospital el ambiente era tenso. María, inconsciente y vulnerable, se encontraba en una situación crítica. Lorena, siempre astuta, aprovechó la confusión para presentarse como su familiar y así mantener al tanto de su estado. Pronto llegó Arturo, que al ver a Lorena allí no pudo evitar cuestionarla. Le preguntó qué estaba haciendo y por qué se encontraba en el hospital. Arturo temía que alguien quisiera secuestrar a María para tenerla bajo su control y así manipularla a su antojo. Sin embargo, Lorena, con su habitual sangre fría, le sugirió que lo mejor era acabar con ella, eliminar cualquier problema y de raíz. Arturo, sorprendido por la crueldad de su propuesta, insistió en que la quería viva, al menos por unos momentos. Mientras tanto, Rita y Román, ajenos a la gravedad de la situación, celebraban en casa. Pensaban que María y Víctor se reconciliarían y que todo volvería a la normalidad. La ignorancia de la verdadera situación les hacía imaginar un final feliz, sin saber que en París las cosas eran mucho más complejas y oscuras de lo que podían imaginar. En el hospital, el médico se acercó a Arturo con un rostro grave. Le informó que María había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y que su estado era crítico. Cualquier movimiento en falso podría poner su vida en riesgo. Lorena, al escuchar la noticia, no pudo evitar esbozar una sonrisa de satisfacción para ella. La situación se estaba desarrollando de la mejor manera posible. Una María indefensa y vulnerable era justo lo que necesitaba para ejecutar su plan. Mientras tanto, en la
la casa del conde todos asumían que María estaba con Víctor intentando solucionar sus diferencias. Nada imaginaba que la joven estaba luchando por su vida en un hospital. José, también ajeno a la verdad, pensaba que su madre estaba con Víctor tratando de reconciliarse. Preocupado por la falta de noticias, decidió llamar a Víctor para saber qué estaba ocurriendo. La conversación fue breve pero devastadora. Víctor, aún lleno de resentimiento, le soltó la noticia de que María estaba embarazada del conde. José, aturdido, negó vehemente la acusación. No podía creer que eso fuera cierto. Con voz firme aseguró que María estaba esperando un hijo suyo, no del conde. Víctor, al escuchar esto, quedó en shock. Por un momento todas sus certezas se desmoronaron, pero no dijo nada más. Decidió no contarle nada a su madre, Mati, para no añadir más preocupación a la que ya complicaba la situación. El médico comenzó a tramar un plan para hacer que todos creyeran que María había muerto. Se puso en contacto con un amigo y le propuso provocar un incendio en el hospital. La intención era destruir el acta de defunción que confirmaba la muerte de María, ya que todo era una farsa orquesta por Arturo, quien mantenía a María bajo su control. Mientras tanto, Isabel intentó consolar a José, asegurándole que su madre aparecería pronto y que debía mantener la calma. Sin embargo, José se encontraba sumido en la angustia y desespero, sin saber el paradero de su madre. En un intento de resolver la situación, la policía acudió a la clínica para buscar a María. El médico, que había sido contratado por Arturo, les informó que María había muerto y que, dado que nadie había reclamado su cuerpo, este había sido enviado a la morgue y posteriormente cremado. Esta noticia devastadora dejó a José completamente desolado, sin sospechar que su madre realmente estaba viva y atrapada en una situación peligrosa. Arturo, junto con Lorena e Ivonne, estaba elaborando un plan detallado. Se aseguraron de tener nombres falsos listos para cuando María despertara, con el objetivo de hacerle creer que era de su familia. La expectativa en torno a lo que sucedería con María era palpable y Arturo se sentía satisfecho, convencido de que su venganza finalmente estaba cumpliéndose. Más tarde, un policía llegó a la casa de José para informarle sobre el estado de su madre. Le comunicó que María había estado en un hospital y que había fallecido, dejando a José en estado de shock y llorando desconsoladamente ante la devastadora noticia. Sin embargo, lo que él no sabía era que su madre seguía viva, cautivada por Arturo. Finalmente, María despertó en un lugar desconocido y se encontró atrapada en un elaborado engaño. Arturo comenzó a manipularla, diciéndole que ellos eran una nueva familia. María, aturdida y sin recuerdos, no sabía qué pensar ni en quién confiar, sintiéndose completamente perdida en medio de una realidad distorsionada. Hasta que